Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Bueno, os habla Germán, es mi nombre, por si no lo he dicho en otras ocasiones, y el tema que quiero plantear hoy es un tema, yo diría, de naturaleza polémica. Polémica según para quién, porque habrá gente que lo entenderá perfectamente y habrán personas que, lógicamente, lo pondrán en tela de juicio o lo rechazarán de un modo explícito. O incluso algunos tipos de personas, luego entenderéis por qué digo esto, les puede provocar internamente una reacción contradictoria, marcada por la ambigüedad, la duda, no saber muy bien en qué creer ni cómo interpretarlo. Bueno, todos son manifestaciones perfectamente normales de un tema que, como comprenderéis, pues no se trabaja a nivel facultativo, universitario, escolar, no. De hecho, va bastante en contra del sentido común, de lo que consideramos sentido común, que habría mucho que hablar qué es y no es el sentido común. Por lo menos en esta cuestión yo lo veo así. El tema que os quiero hablar es un tema relacionado con el dinero, la economía y algunos misterios o cosas un tanto originales relacionadas con este tema. Originales que a la vez no lo son, porque yo estoy seguro que hay muchas personas en la vida, bueno, muchas no sé cuántas, no las he enumerado, pero estoy seguro que hay grupos numerosos de personas que esta idea ya la tienen, que la han elaborado a su manera y que evidentemente pues llegarán, digo yo, a una conclusión, si no idéntica, similar. En primer lugar, debo aclarar que el tema, hablar del dinero puede parecer un tema aburrido, porque ya que el dinero, bueno, pues se habla mucho sobre el dinero, ¿no? Desde variados puntos de vista, aunque todos giran o rotan en torno a un mismo concepto, que es la seguridad, por un lado, el tema de la posesión y el tema de poder, o sea, acumular, retener, poseer, y el tema también de cómo utilizar correctamente el dinero, que eso también es un tema que requeriría, por así decirlo, una especie de vídeo aparte. Bueno, una especie, no, un vídeo aparte. Bien, yo voy a partir de una tesis que tiene su raíz en la cuestión metafísica. Y luego me iré a los juegos de azar, los mal llamados juegos de azar. Ya que el azar, si no recuerdo mal, es una palabra que define un concepto de, bueno, pues de suerte, incluso de probabilidad, que eso no es directamente controlable por nadie. Es un concepto que parece que nació en el siglo XVII a raíz de la concepción científica de la existencia. Entonces se consideraba que lo que era aleatorio, caótico, pues no tenía un sentido lógico, y de ahí quizá, digo quizá, pues no lo sé muy bien, se derivaría la idea de que, bueno, hay elementos que se controlan, se manipulan, se conocen, y otros que son efectos del puro azar. Bueno, sea un incremento de las fuerzas del poder material que el dinero otorga, dinero, los bienes, los intercambios que se dan a través del dinero. Esto se ha ido incrementando con el tiempo y a día de hoy incluso sigue siendo un factor muy a tener en cuenta, que es muy decisivo en la economía del mundo y en la economía de cada uno de nosotros. Porque aquí nadie, o prácticamente nadie, se sustrae a esta especie de ley de la vivencia económica, como yo la llamaría. Y luego, por otro lado, paralelamente a este hecho donde predomina el efecto, eh, el efecto material del dinero y de sus ventajas materiales indudables, también existe como contrapartida un adormecimiento, una especie de latencia de lo que es la parte más creativa, independiente y espiritual del ser humano. Sobre todo la parte espiritual. Porque alguien me dirá, bueno, si tienes mucho dinero puedes ser independiente. Sí, es un tipo de independencia que se logra a través de una economía abundante y supuestamente bien dirigida, ¿no? Porque no basta con tener mucho dinero, hay que saber utilizarlo con cabeza. Una cosa suele ir con la otra, preferiblemente. El ser humano llevamos, me voy a incluir, muchísimo tiempo en la historia buscando, intuyendo que habría un día que buscar y encontrar, evidentemente, un elemento espiritual que no es material, por eso lo llamamos espiritual, que es el poder real del ser humano. El ser humano tiene un poder real, tenemos un poder real.
encontrarlo es muy difícil porque está como enterrado bajo capas y capas de hábitos, de costumbres, de traumas, de complejos, de autoengaños, de muchas trampas psicológicas que nos colocamos y en las que caemos, o que nos colocan y en las que caemos, hay de todo. Bueno, y también porque hay una desconexión bastante, para mí, bastante evidente entre lo que realmente somos y lo que creemos o vivenciamos que somos. Una especie de día a día cotidiano. Somos bien distintas, somos bien diferentes en un ámbito que en el otro. Sin embargo, siempre somos los mismos. Tenemos una identidad muy particular, pero también tenemos unas carencias acerca de conocer esta identidad tan particular y tan personal que un poco asombra que a lo largo de un tiempo que se me antoja muy largo, pues no hayamos resuelto esta especie de clave. Ya digo, hay personas que lo saben, grupos, colectivos, en el mundo hoy en día hay bastante, pero hay mucho más de lo otro. Entonces, el espíritu, la parte creativa interna espiritual, es que esto habría que definir qué es espiritual, ¿no? Bueno, la parte espiritual, para resumirla, porque esto seguramente hay que dedicar otro vídeo u otros vídeos, la parte espiritual, sin lugar a dudas, es la parte que contiene el propósito no solo de lo que soy, sino de lo que debo llegar a ser. Podemos enunciarlo de este modo, bueno, de este modo parcial y sesgado, porque en realidad es mucho más complejo y completo que todo esto. Por tanto, hasta no descubrir mi verdadero propósito espiritual, yo seré un ente fragmentado e incompleto, porque no habré dado con la conciencia del desarrollo completo que debo ejercitar en la vida cada vez que vengo al mundo. Y debo ejercitarlo en 3 sectores fundamentalmente, como mínimo: mental, emocional y físico. Y esto pues realmente es una tarea ardua y compleja que tiene muchos retrocesos, avances y retrocesos constantemente. Pero esta conciencia espiritual de nuestra verdadera identidad y de nuestro verdadero desarrollo para pasar de lo que es latente en nosotros a lo que ha de ser real y efectivo, pues dista mucho de ser un fenómeno real en la vida de la mayoría de las personas, entre las que me puedo incluir, obviamente, porque yo, al fin y al cabo, soy persona y bueno, yo también estoy inmerso en un proceso de avances y retrocesos en esta cuestión. Yo hace tiempo que sé o pienso que a la medida que el espíritu interior está adormecido, esa medida el tema material y económico adquiere relevancia, adquiere importancia. Pero no solamente porque parece algo lógico, dices, bueno, si no activo las claves internas espirituales, pues obviamente, ¿qué me queda? Pues tener lo máximo que pueda, conseguir esa sensación psicológica de poder o de capacidad que me otorga el dinero, sobre todo en grandes cantidades, que es a lo que me refiero fundamentalmente, etc. Pues que hay algo más. Es que el espíritu interno, creativo, independiente, y mucho más interesante y desconocido de lo que parece, esa parte interna de cada individuo, de cada uno de nosotros, cuando está adormecida, lo que hace es como otras cosas en el ámbito de la psicología. Se proyecta. Se expresa externamente, porque dentro no lo ves. Las proyecciones psicológicas, bueno, esto ya viene de tiempos antiguos de la psicología, pero que se usa actualmente, son muy interesantes de estudiarlas, porque quiere decir que sin darte cuenta en absoluto, tú estás construyendo un mundo alternativo al mundo real, el mundo de la proyección psicológica. Pues el espíritu también se proyecta, y por supuesto lo hace de un modo tan sumamente inconsciente que nadie diría que eso fuera posible. ¿Y cómo se proyecta? Bueno, lo hace de muchas maneras, pero hay una manera para el ser humano, para el reino humano, muy particular. Lo hace a través del poder que otorga el dinero. O dicho de otra manera, o de otro modo, el dinero, como concepto económico y también como algo que podemos tener en las manos y usar sabiamente o irresponsablemente, depende del caso, todo eso es la proyección en el mundo físico, en el mundo de los sentidos, lo que perciben los sentidos, y de lo que el mundo nos pide que hagamos. Es la proyección en el plano externo, físico, de un potencial latente totalmente desconocido. De tal manera que se podría decir, sin temor a equivocarme, por lo menos no demasiado, que cualquier persona que tenga a su alcance una vasta cantidad de dinero o un potencial económico sobredimensionado respecto a lo que es normal tener, pues, un multimillonario, un millonario, pues esa persona o bien tiene todos esos recursos que son, para muchas personas son claramente envidiables, y no diré no que no haya motivos para que sean envidiables, por supuesto, o tiene todo ese proceso económico a su alcance porque esas cualidades están dormidas
Entonces se proyectan muy a lo bestia. Hay mucha proyección porque hay mucho contenido inconsciente de lo que uno realmente es y puede hacer, del poder espiritual real, cuyo equivalente en el plano físico es el dinero, el cual nos permite tener mucho poder, pero es un poder que puede llevar a la perversión, a la corrupción, o puede llevar a cosas muy buenas, depende cómo se use. La sabiduría aquí es importante. Cuando se usa un recurso de ese poder y naturaleza, es como el átomo si se fisiona libera mucha energía, pero puede ser, como ya se demostró hace décadas, puede ser claramente destructiva, pero puede ser constructiva si se usa para aportar energía al mundo, aunque bueno, es un debate que no acaba aquí. Entonces lo que quiero decir es que las personas con muchísimo dinero pueden o bien tener una inconsciencia total de su lado más espiritual, y a lo mejor su lado espiritual está clamando por activarse, pero para activarse deberíamos todos, apartar temporalmente nuestra mirada de la importancia del dinero en el plano físico y dirigirla hacia el interior para descubrir cuáles son esos valores que por desconocimiento se proyectan en forma de dinero. O bien hay un desconocimiento interno total de la parte más puramente espiritual, o es que la parte espiritual está muy activa y ese dinero, esas cantidades importantes o muy importantes de dinero, sirven para hacer de vehículo de manifestación para expresar los contenidos que ya están despiertos. Este es un caso también posible, aunque es un caso menor, de menor frecuencia, quiero decir, no de menor importancia. Y aquí va un poco diré lo bueno, ¿no? Como cuando explicas una historia de, bueno, la conclusión final, lo bueno. Bueno, hay muchas más cosas sobre la economía que debería explicar y las que soy ahora consciente, pero me cuesta explicarlas, porque atenta contra el sentido común en cierto modo. Veréis, si el dinero, si los recursos económicos, sobre todo si son muy relevantes, muy cuantiosos, muy importantes, son a su vez la expresión de contenidos profundamente inconscientes, es decir, desconocidos, no activados, no dinamizados, no... Pues claro, eso lo tienes y no lo tienes. Se convierte en otra cosa, que es el dinero, el potencial económico, con todos sus derivados psicológicos, sus derivados, pues no lo sé, territoriales, posesivos, puede afectar emocionalmente de manera negativa, mucho dinero o no, todo depende de la naturaleza intrínseca de cada individuo o de cada colectivo que tenga este potencial económico. Pero si, por ejemplo, una persona, cualquiera, da igual el nivel cultural, la edad, el sexo, la clase social a la que pertenezca, o lo que fuere, si una persona que está acostumbrada a una economía muy, con un umbral muy bajo, de que a la más mínima pues le falta dinero, ¿no? Y un día le toca, como ha ocurrido en la historia, del azar, bueno, me han llamado azar, pero bueno, de momento se llama así, le ha tocado un dineral, como se suele decir, un dineral sobre todo comparativamente con el nivel económico a la que esa persona tenía acceso, que era justito, y ya sabemos lo que es vivir con cantidades de dinero que te permiten vivir dignamente, pero entre comillas, ¿no? Porque hay muchas cosas, muchas, que están totalmente fuera de tu alcance y seguramente lo estarán toda la vida, lo cual es, pues hay que negarlo, es frustrante, ¿no? A esa persona le toca todo eso. Cabe imaginar que aquí se pone en marcha el juego de la proyección, la historia de la proyección psicológica, de la que hablaba antes. Porque viene a decir que una persona, si no tiene activados sus potenciales espirituales, si nunca entró en su interior, o apenas lo hizo, o lo hizo de una manera errónea, puede ser, y no activó nada que corresponda con cualidades espirituales de verdad, y aquí hay muchas cualidades posibles, la generosidad, el altruismo, la conciencia lúcida, la de verdad, hay que probarlo para saber lo que es, una sabiduría profunda, una necesidad de no luchar violenta o agresivamente en la vida por lo que fuere, tener una conciencia equilibrada, un sentido de la proporción interno, una voluntad que se activa solo cuando es importante activarla y siempre con propósitos absolutamente positivos que incluyen el bienestar de otras personas, etcétera, etcétera. Hay muchas cualidades espirituales que se pueden activar, descubrir, activar, dinamizar y que dan un resultado práctico en la vida. O sea, porque sea algo espiritual no significa que no sea práctico. Nos puede llevar a algo muy concreto en la vida, o a muchas cosas incluso.
Pero si hay un desconocimiento de esto, porque, bueno, educativamente pues no ha habido necesidad de caer en la cuenta de esto, porque una persona, quien sea, no tiene una formación mínima, nunca oyó hablar de eso, o porque su estado natural está tan apegado, como suele ser habitual, está tan apegado a las reglas del mundo, las reglas económicas del mundo. Y cuanto más dinero tengas, mejor, más libre a priori te has de sentir, más cosas puedes comprar, es decir, conseguir, y más sensación de tranquilidad puedes derivar sin tener que hacer ningún otro esfuerzo, sin tener que desarrollar ninguna cualidad. El dinero cubre, o sea, compensa o subsana la carencia de estas cualidades. Por eso el dinero es peligroso, aunque a la vez sea fantástico y maravilloso. Porque puede adormecer la conciencia y el desarrollo posterior de cualidades que al final constituyen la esencia del ser humano. Y así nos podemos llamar, por fin, somos seres humanos, ¿no? Nos podemos llamar humanos, en un sentido profundo y metafísico, y espiritual, etc. Entonces, bueno, yo personalmente lo veo bastante claro. El caso habitual, que siempre hay excepciones, como en todo, es que una persona que le toque una porrada de dinero, una burrada, burrada, es un poco lo mismo, querrá decir dos cosas. Y aparte de eso, pues nuestras más sinceras felicitaciones, porque realmente le puede hacer mucho bien. Esto sin lugar a dudas. Pero en este contexto que estoy explicando aquí, que espero que lo podáis comprender como lo comprendo yo, porque es importante que transmita este tema, esta persona en concreto, o este colectivo que le puede haber tocado, la cantidad sobredimensionada, como digo yo, de dinero, pues probablemente lo que haya ocurrido es que el potencial espiritual latente lleva mucho tiempo, es decir, muchas encarnaciones, retenido, sin poderse activar porque la persona no ha tenido un canal de conexión, una conciencia interna de esto. Bueno, de esto nadie tiene la culpa, esto no es cuestión de culpables, son cosas de la vida, ¿no? De la evolución de la conciencia, precisamente. Tema del que hablaré en otro vídeo, si se da la circunstancia. Y entonces todo lo que no está desarrollado se convierte en dinero. Entonces por eso toca un montón de dinero, sobre todo comparativamente con el dinero que esa persona tenía hasta ese momento. Y yo desde aquí, como he dicho antes, doy mis más sinceras felicitaciones porque sé que con cierto grado de inteligencia y sabiduría, aunque sea un poquito, pues ese dinero hará más bien que mal. Pero también conozco el riesgo, esa especie de corrupción, por decirlo de alguna manera, que se genera cuando el dinero es muy intenso, porque llama mucho la atención, sobre todo si hay mucho dinero, y uno no está además acostumbrado porque no nació en un entorno de riqueza de ese tipo. Y claro, puede corromper, puede perjudicar la evolución interna, que es el reconocimiento, la conciencia y el desarrollo de esas cualidades que yo califico de espirituales, pero hay quien las podría calificar o denominar de otra manera. O sea que, fijaos, aquí el concepto suerte, dice qué suerte ha tenido, o qué suerte tienes. Sí, es verdad, es un tipo de suerte, no lo voy a negar. De hecho, desde mi punto de vista, la suerte no existe como una entidad real, pero es la etiqueta que le ponemos como azar, suerte, has tenido mucho bollo, que se suele decir aquí en España también. Pues bueno, son frases comunes, son referencias comunes a cosas que las entendemos de manera muy simplista, que mucha gente no profundiza más porque cree que la suerte es un ente real y como tal ni es controlable, ni es comprensible, y bueno, te toca si te ha de tocar sin que sepamos entender muy bien qué estamos diciendo con esa frase, ¿no? O con esos conceptos que manejamos de manera cotidiana y habitual, sobre todo cuando nos acercamos a una caseta de la 11 o hacemos una quiniela. Bueno, la quiniela tiene algo más de científico porque te basas en tu conocimiento de la eficacia de los diferentes equipos de fútbol, pero eso también es un poco aleatorio, aparentemente. Y hay una retahíla muy larga hoy en día de sistemas para invertir muy poco y obtener mucho. La 649 o la 649, esto de los rascas, que no sé ni cuántos hay porque yo no lo uso, el cupón de la 11, la Lotería Nacional, la del niño, que es un poco lo mismo, y seguramente hay más cosas que yo, pues mi ignorancia me lleva a descubrir que no sé cuáles son. En todos estos contextos te puede tocar, unos más que en otros, te puede tocar mucho dinero con una inversión mínima. Y se manejan muchas probabilidades, o sea, la teoría o la ley de la probabilidad, que es una teoría matemática. Pues bueno, yo sé que hay mucha gente que se ha metido ahí y bueno, tiene su sentido lógico, ¿no? Que el orden que nos proporcionan las matemáticas puede llevarnos al descubrimiento de la combinación adecuada, por ejemplo en los casinos,
o lo más difícil de descubrir, pues, cuál es el código de 5 cifras, o sea, la cifra de cinco dígitos de la ONCE o de la Lotería Nacional o de lo que fuere, para aproximarnos y saber cuál nos va a tocar. Bueno, todo eso es muy, muy así, pero yo tengo muy claro que si a una persona le toca mucho dinero de golpe, lo más probable, aunque no siempre es así, lo más probable es que su parte espiritual está dormida y por tanto sus cualidades, esas que nacen del desarrollo de la voluntad y del desarrollo de la conciencia, que son las más importantes, y que no se compra en ningún comercio, y que el dinero ahí no tiene ningún poder, pese a que hay quien piensa que el dinero lo puede todo, no. No puede el dinero ejercer poder o presión sobre algo que se desarrolla en un área donde el dinero no es necesario. Que el dinero ayuda para mucho, sí, no lo voy a negar, pero bueno, entendámonos. Y esta es un poco la historia. Yo aquí además escribí, hace ya un cierto tiempo, un texto breve en conexión con esta cuestión que estoy describiendo. O sea que esta suerte tan inmensa de que te toque mucho dinero es bueno, sí, desde el ámbito material es bueno, indudablemente, y puede además ir muy bien. Y bueno, y ojalá al que le falte pues pueda tener, ¿no? Que todos tengamos un aporte mínimo o más que mínimo sobre aquello que nos hace falta, sea dinero u otras cosas. Pero yo personalmente tengo muy claro lo que he descrito. Por eso existen personas que tienden a mantener un perfil económico más bien bajo, pese a su esfuerzo, pese a que a priori no se merecen que el destino les castigue con una especie de limitación económica continua, pese a todo la tienen. Y bueno, es una idea que ya sugiero o doy para estas personas, que les pasa esto, ¿no? Que luchan mucho, que son muy buenas personas, pero por alguna extraña razón el destino, económicamente hablando, no les favorece. También está un poco de fondo esta historia que he explicado. Si el destino no nos favorece, pese a nuestra lucha, pese a nuestro, digamos, nuestra correcta moral, o sea, una actitud correcta, querrá decir no solamente que el destino puede parecer injusto y cruel, no digo que no. No lo es, pero puede parecerlo. Y podemos creer que esa apariencia sea la realidad, indudablemente. Pero también puede ser que de esa manera se movilicen recursos internos que están muy, muy prontos, o sea, muy, muy cerca del momento en que puedan crear una conmoción interna, un efecto evolutivo, y la persona súbitamente, o no tan súbitamente, quizá gradualmente, se dé cuenta de que su vida, el dinero es importante, pero en su vida las cualidades espirituales y profundas que llevan a ciertos estudios, obviamente, pues que también son tanto más importantes. Y de ahí se puede derivar esas limitaciones económicas. Bueno, yo escribí un texto que os lo voy a explicar, perdón, os lo voy a leer, que dice, perdón, y yo digo, como punto final porque es un texto más largo, ¿no? Digo, como punto final, comentar que cuando alguien es agraciado generosamente por algún juego de azar, lo que suele suceder, y siempre hay excepciones, es que todas las cualidades humanas y esenciales que no se han desarrollado se proyecten o manifiesten súbitamente en forma de dinero. Y sí, súbitamente, desde luego. Dicho de otro modo, si no consigo ser realmente noble, generoso y consciente de las injusticias de este mundo y muchas más cualidades, la inconsciencia de mi propio valor hace que me quede con un sucedáneo del verdadero valor, creyendo ingenuamente que he tenido mucha suerte. Bueno, pues va a depender, porque si en tu evolución no está despertar el ámbito espiritual de verdad, sino de manera fragmentada, proyectada, etc., entonces tener mucho dinero indudablemente es una buena ventaja. Es una gran ventaja. Aunque arriesgada, pero ventaja, al fin y al cabo. Pero si tu conciencia de tu vida es la evolución de verdad, en mayúsculas, entonces que te toque mucho dinero de golpe te hace dudar sobre la valía de tus esfuerzos hacia adentro, esfuerzos acerca de tu desarrollo, del desarrollo de lo que realmente nos va a hacer felices, porque el dinero nos puede ayudar mucho, más que a ser felices, a tranquilizarnos, a subsanar la crisis de inseguridad perpetua que todo ser humano padece. Eso no es lo mismo que la felicidad, no es lo mismo.
Y lo sabe quien lo experimenta. Obviamente es como todo. Si no se experimenta, pues surgen muchos debates, polémicas, contradicciones y dudas, y eso es lógico y no se puede evitar. Pero quien lo vive sabe de lo que habla. La satisfacción es la forma en que subsanamos la inseguridad, que es parte integrante de la naturaleza humana en este mundo donde vivimos y con las reglas que existen. Bien, con esto completo este vídeo, que es probablemente parte o fragmento de un tema más amplio relativo a la economía y que iré desarrollando si el destino me deja o yo soy capaz, en cualquier caso, de ir desgranando en diferentes vídeos. Pero recordad, el dinero es la proyección. Y esto es una afirmación que hago, como la afirmación de Blavatsky, que decía que el espíritu es materia en su más alto grado de densidad y la materia es espíritu en su grado más bajo de densidad. O sea, la materia es el espíritu concretado y que ya se queda inmóvil, porque ya está condicionado totalmente. Bueno, el dinero, la proyección económica del dinero, la proyección económica del espíritu, perdón, va un poco por el mismo camino. Es un poco la misma idea, ¿no? Y que también la idea de Albert Einstein, entre otras muchas. La energía y la masa son intercambiables. Algo con masa, la energía es masa concretizada y la energía es masa sutilizada y la masa es energía concretizada. Es lo mismo que de Blavatsky, pero en el ámbito más puramente matemático y científico. Y yo lo he explicado más a nivel psicológico porque utilizo el término proyección. Es la misma ley, pero desvelada a nivel psicológico. O sea que tengamos muy en cuenta que el dinero puede controlar la vida porque es la proyección de algo que en vez de desarrollarlo dentro, dejas que tenga vida propia afuera. Y esto da pie a otras lecturas y a otros posibles vídeos. Bueno, lo dejo aquí. Este vídeo ha sido un poco más largo de lo habitual, pero bueno, a quien le haya gustado o le haya dado un sentido, pues adelante. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.